Sí, maestro. Sí, maestro. Muy bien. Estamos viendo, excelente, gracias. Estamos viendo garantías individuales, que son pues, los derechos naturales también, que están contemplados en nuestra Constitución. Les estaba diciendo que algunos pueden resultarnos muy obvios, porque pues desde que nacemos ya los tenemos, ¿no? Y porque el pensamiento quizás en ciudad también es un poquito más liberal. No lo sé, pero pues les había comentado que no en todos los hechos tan obvios se tienen, porque pues se tienen diferentes costumbres y eso ya vimos cómo puede predominar en una cultura. Muy bien. Vimos el artículo 12, que nadie tiene títulos de nobleza. Nos quedamos, si no me equivoco, hasta el artículo 13. Vamos a la siguiente clasificación, que son las garantías de libertad. Vamos a definir qué es una libertad. Es la libertad una facultad que tienen los individuos para ejercer o no ejercer alguna actividad. Cada persona es libre para realizar los fines que más le agraden. Es la libertad una cualidad inseparable de la naturaleza humana. Es decir, la libertad es una especie de poder, una capacidad, una facultad. Es algo que podemos o no realizar, pero nosotros decidimos realizarla o no. Y pues ya vimos en clases pasadas que sí tenemos, ahorita vamos a ver varias libertades que tenemos como mexicanos, pero lo más importante, un principio fundamental que hemos mencionado en varias ocasiones: mi libertad termina cuando comienza. La libertad de otra persona. Por interrumpir, pero como ahorita no los veo a ustedes, veo el PDF, no veo si se activó el micro, una disculpa. Muy bien, entonces vamos a lo siguiente. Vamos a los artículos que contemplan este apartado. Tenemos al artículo 4, al 5, al 6, al 7 y ahorita vemos cuáles más están abajo. Artículo 4 constitucional. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Si se dan cuenta, este apartado pues se repite, lo teníamos también en la anterior garantía, que es de igualdad. Entonces, a lo que se refiere acá es que tenemos las mismas libertades también. Estamos en igual de condiciones con respecto a libertades. Artículo 5 constitucional. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por la resolución judicial. Acá, ojo, dice, nadie podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo. Ojo, sí tenemos la libertad de ir a pedir trabajo y no nos pueden decir, no, pues no puedes, ¿no? Porque me caes mal, o porque eres hombre, o porque eres mujer y demás. Ojo, también algo muy importante. No es como que la Constitución dice que no me lo puedas negar. A ver. Si no tienes las capacidades, no lo puedes hacer. Obviamente, una empresa, alguien de RH, un contratador, va a agarrar y va a contratar al que cumpla con estos requisitos, ¿no? Con estas habilidades. No porque lo diga la Constitución, no me puede negar algo. Dice acá, puedes estudiar cualquier profesión. Ajá. Pero, por ejemplo, ustedes, para poder estudiar la profesión que quieren, ¿qué es lo que van a tener que hacer? ¿Para qué estamos ahorita el día de hoy? Para un examen de admisión. Para un examen de admisión. Excelente. ¿Qué es lo que pasa? Tú puedes querer estudiar la carrera que quieras, pero hay filtros. Nadie va a agarrar y te va a decir, no puedes. No puedes, es más, no puedes presentar el examen
examen, no te puedes postular, no te pueden decir que no, pero obviamente como hay mucha demanda, tú tienes que resaltar, lo mismo como si fuera un trabajo. Yo no te voy a decir que no, pero tienes que cumplir con ciertos requisitos, con ciertas habilidades. Si resaltas, eres bienvenido. Pero tienes esa libertad de elegir. Sin embargo, necesitas también herramientas. ¿Está claro este apartado? Sí. Sí. Excelente. Excelente. También, por ejemplo, acá, papá, mamá, abuelita no te pueden obligar a estudiar algo que no quieres. O sea, acá es esto, ¿no? Porque muchas veces sí me he encontrado con casos de alumnos a los que les he dado clase, no en propedéutico, sino ya en preparatoria. Estudié, me están inscribiendo a Derecho porque mi papá es abogado, me están inscribiendo a Medicina porque mi mamá es doctora, o sea, ahí les están imponiendo. Y acá pues está la Constitución donde dice que pues, tienes esta libertad, donde nadie te puede imponer absolutamente nada. Tienes derecho, tienes la libertad de elegir a lo que te quieres dedicar, pero obviamente tienes que pasar por otros filtros. Ok, nada más era para hacer énfasis en esto. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, los derechos a terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Es decir, ¿qué es una inquisición? Acá en México tuvimos una instancia que se llamó la Santa Inquisición. ¿Qué es lo que hace una inquisición? Buscar a personas que no vayan con un pensamiento específico. Muy bien. La Santa Inquisición perseguía a los que iban en contra de la Iglesia Católica y pues se les castigaba, se les torturaba o incluso se les mataba. Con respecto a esto, estábamos hablando el día de ayer de doctrina. En teoría, si tú eres un neoliberal, que son los enemigos mortales de nuestro cabecita de algodón, de nuestro presi hermoso, el presidente no te puede encarcelar por ser neoliberal. Si el presidente es ateo, no te puede encarcelar o perseguir porque tú seas católico y viceversa. No puede haber, el Estado no te puede perseguir por tu tipo de pensamiento o de creencia. Incluso, al ser mexicano, tienes derecho a manifestar esta forma de pensamiento siempre y cuando sea de una manera respetuosa y que no afecte a los demás. Incluso en México, por ejemplo, se tiene el derecho a protesta, se tiene el derecho a huelga. La huelga se hace pues cuando interrumpes tus labores como trabajador de manera conjunta, por alguna razón, tienes derecho a huelga. Si tú haces una huelga, no te pueden despedir. No te pueden despedir. O si te despiden, puedes demandar. Pero también tenemos el derecho a manifestarnos por causas sociales. Ahorita, por ejemplo, pues está muy no de moda, porque no es una moda, es una ideología, pero ha estado muy latente, muy presente últimamente lo que son las marchas, las protestas de la ideología feminista. Acá pasa lo siguiente, chicos. El Estado o el poder judicial o las autoridades no te pueden tocar, no te pueden trepar, como se dicen, si la protesta fue pacífica. Pero acá pasa algo, ¿no? Esto es punto y aparte, es un poquito más histórico, político. Hay una estrategia política que se llama utilizar porros. Obviamente este tipo de protestas dan mala imagen a cualquier gobierno, sea federal, sea estatal, etcétera. ¿Qué es lo que hacen? Contratan a unas figuras, esto es desde la época del PRI, contratan a unas figuras conocidas como porros,
que se hacen pasar por civiles, se quedan unas horas apoyando a la marcha, pero llega un punto en el que aprovechan la euforia de la gente y comienzan a alterarlos, comienzan a causar disturbios y hace que la gente estalle y comiencen a ver que si pintar paredes, que si aporrear, que si golpearse, que si asaltar, que si saquear, porque les gana la euforia. Entonces, ya así, ya pueden treparse gente. Y como son muchas, no se pueden averiguar, se comienzan a trepar gente. Entonces, es una estrategia utilizada desde los tiempos del PRI. Si no están haciendo nada malo, no los pueden trepar, pero aún así dan una mala imagen, hacen que los porros alteren y ya se trepen gente para terminar con la marcha, con la protesta. ¿Está claro esto? Sí. 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 Pero en realidad se tiene derecho a protesta, a marchas y demás, siempre y cuando sean pacíficas. Ok, dejé de compartir pantalla, la voy a compartir nuevamente. Vamos a ver. Ok, nos quedamos en las 6, vamos a las 7. Artículo 7 constitucional. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley, ninguna autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento de delito. Acá, pues lo que ya les dije, también tenemos esta libertad de expresión, podemos escribir, podemos publicarlo. Ahorita, sobre todo, que tenemos muchas herramientas digitales. ¿Qué es lo que ha pasado? Hay que ser sinceros también. Hay una libertad de prensa también, muy importante, pero muchas veces, muchas editoriales, muchas televisoras, muchos periódicos, revistas, reciben fondos federales o reciben apoyo de algún político. Por lo que obviamente no mal hablan del que les está dando de comer. Y puede que un reportero, un escritor agarre y llegue y tenga un artículo, no sé, en contra del presidente, pero si esa editorial, esa televisora, esa imprenta recibe apoyos por parte del presidente, obviamente el editor no se lo va a permitir por cuestiones de conveniencia. Y es normal, o sea, aunque tengamos la libertad de imprenta, pues es normal, es una realidad que pasa, ¿no? Ojo, sin embargo, ahorita tenemos las redes sociales, tenemos lo que viene siendo también, pues el internet, que nos da espacios como foros, nos dan varias plataformas. El reportero que lo quiera hacer, lo va a poder hacer. Obviamente se va a tener a las consecuencias que sería que posiblemente lo despidan. Eso sería la cuestión, ¿no? Pero pues hay varios reporteros que se han cambiado, se han salido de su empresa porque pues, no les dejan. También lamentablemente, a pesar de que tenemos esta libertad de expresión, nos hemos convertido en un narcoestado, un narcopaís, y ser reportero es una de las profesiones, reportero o periodista, es una de las profesiones más peligrosas en México. Es, si no el primer lugar, el segundo lugar, estamos en el segundo lugar de los
países donde más reporteros se matan al año. Entonces, pues sí, les digo, hay algunas cosas que sabemos que no se cumplen, ¿no? También hay que ser realistas. Ok, regresamos. Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio de derecho a petición siempre que se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa, pero en materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. ¿Qué quiere decir esto? Sobre todo últimamente que entró una tendencia de transparencia. Digamos que hay ciertos datos que los funcionarios tienen la obligación de que si se les pide de manera formal, tanto funcionarios como instancias de gobierno con las debidas peticiones te deben entregar información de sus funciones o de sus resultados. Obviamente esto puede tardar mucho, ¿eh? No es como que, toma la petición, ya está. Tienen que pasar por varios procesos, pero en teoría no te los pueden negar. Artículo 9. Igual, Dime. Igual Dime, el no, artículo adelante. 8 puede aplicar para, o sea, si vas a hacer como que una manifestación o algo, o sea, una manifestación pacífica y necesitas apoyo como de las policías o algo así, ¿lo puedes pedir? O sea, ¿puedes hacer una petición para eso? ¿De quiénes? ¿De los De policías? los policías. Ajá. No, acá más que nada es como que rendición de cuentas. A ver, estamos hablando del 8. Sí. Acá, mira, más que para protestas, posiblemente te digan que no. Pero acá dice, de hecho, de petición, siempre que se formule por... Es que sí le podemos pedir cosas a los funcionarios públicos, pero hay que ser sinceros, ¿no? Puede pasar esto. Depende, hay que también ser, digo, completamente honestos y realistas. Depende cuál vaya a O ser el sea, tipo de si marcha. voy por un, bueno, si mi manifestación tiene una finalidad política y el gobierno es de ese partido, es probable que sí me lo den. Es probable que sí, pero también no puede tener tantos tintes políticos. Te voy a decir por qué. Disfrazado. Porque tiene que estar un poquito disfrazado, porque la oposición puede acusar de proselitismo al partido que se beneficie de esto. El proselitismo es cuando haces campaña antes de tiempo o utilizas recursos públicos para beneficiarte con tu imagen, para beneficiar tu imagen. Entonces, si yo agarro como político, te doy apoyo porque te vas a manifestar en contra de mi oposición, te estoy dando recursos, te estoy dando playeras, te estoy dando aguas, me pueden demandar por proselitismo y esto tiene multas ante el Instituto Nacional Electoral, que puede ser desde multas monetarias o, por ejemplo, si estamos cerca de una campaña electoral y es mi candidato el que está haciendo proselitismo, se lo pueden descontar con votos. No puede ser tal cual como que para demostrar apoyo, para darle en la torre a la oposición. El INE sí tiene muchas reglas con respecto a eso. Sí se pudiese solicitar escolta, pero con tiempo. Si es una protesta que perjudique a un extracto social fuerte, por ejemplo, empresarios y demás, posiblemente no. Pero, por ejemplo, oye, voy a hacer una marcha, van a salir los antorchistas guadalupanos. Necesito un par de policías. Posiblemente sí te lo den. O va a haber una marcha por la familia, solo vamos a caminar. No vamos a hacer esto, no, solo vamos a caminar. ¿Me puedes cerrar las calles? Si lo avisas con tiempo y demás y todo, y va a ser de manera pacífica, sí puede ser. Pero obviamente si perjudica al que está en el gobierno en ese momento, posiblemente te baten, ¿no? Te den largas.
¿qué pasaría? O sea, por ejemplo, me acuerdo que en diciembre, no sé en qué municipio, en un palacio municipal pusieron, creo que, un nacimiento. Entonces, pues el Estado es laico y no sé quién metió una petición ante el Estado. O sea, una petición metió para que quiten eso, porque, o sea, iba contra la Eso, Constitución, ¿no? claro. Y creo que era eso, o que le dieran permiso como que a las demás personas para que igual pusieran, o sea, de cada religión como que algo representativo o algo así, pero Sí, creo que sí, sí era más que recuerdo. nada quitarlo. Sí, sí recuerdo, como que si el Estado es laico, no debe ser solo una religión. Ok, ¿quieres poner algo simbólico? Pon simbólico de todo, sí lo recuerdo. La realidad, apelando a la Constitución, sí se debería quitar. Sí se debió quitar. Pero ¿qué pesa más muchas veces? Eso Lo, soy lo Los usos y social, costumbre. costumbres. usos y costumbres. Los usos y costumbres. ¿Qué es lo que pasa? Hay que ser realistas. ¿Quién va a ser la demanda? La oposición va a ser la demanda. Pero si al poblado no le perjudica y al contrario lo aplaude, pero lo correcto sería quitarlo porque el Estado es laico. Pero recuerden que pesa en muchas ocasiones, pesa más el uso y costumbres. Pero sí se debería quitar. Muy bien. No sé si te respondí todas tus dudas. Sí, era eso nada más. Gracias. Excelente. No, de nada, nada. Me encanta este tipo de preguntas porque hace más dinámico la clase. En cambio, en historia es escúchenme hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Muy bien. Vamos a ver. Artículo 9 constitucional. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objetivo lícito, pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte de los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos derecho a reunirnos con nuestros amigos y hablar de política. Ustedes pues ahorita quizás están jóvenes, están chavos, no sea tanto sus intereses, pero ya cuando uno va convirtiéndose en un treintón, ya es algo muy común hablar de política, ¿no? Sobre todo si te gusta esto, ustedes que se van a derecho, lo más seguro es que se terminen involucrando, ¿no? Pero pues tienes derecho como mexicano al hablar de política, de reunirlo, de hablarlo de manera pública, por el simple hecho de ser mexicano. Esto ya lo había explicado. Les puse el ejemplo de los Cumbia Kings, ¿no? Sí, Otro ejemplo. ¿Qué es lo que pasa cuando comienzan las campañas electorales? Yo, por ejemplo, tengo un perfil de marketing político, es mi maestría. Cuando comienzan las campañas electorales, se contratan agencias de marketing para que dirijan su campaña, para que les dé capacitación al candidato de cómo hablar, de cómo dar su discurso, etcétera, etcétera, etcétera. En muchas ocasiones, tanto en México y en otros países, quieren contratar agencias norteamericanas. ¿Qué es lo que pasa? Si vienen acá, que sí pasa, pero todo esto es súper escondido, y empiezan a capacitarlo, esto sería un delito si se hace dentro del país, o más que, perdón, capacitarlos sí pueden, pero que esté, digamos, la campaña completamente a cargo de una agencia norteamericana y que algún norteamericano esté dirigiendo la campaña, esto es delito. Porque está interviniendo en política mexicana. Y este delito sería castigado tanto para la persona y la agencia o también para el partido y se le pudiese impugnar votos, se le castigaría con votos. ¿Qué es lo que sí pudiese hacerse y sería lo correcto? Puedo pagar la capacitación, pero ¿dónde tendría que tomar la capacitación?
en Estados Unidos. Y en teoría debería ser como capacitación. Si yo le pago a una empresa para que me dirija la campaña, una empresa extranjera, ya es delito. En cualquier país. Pasó mucho en Estados Unidos que supuestamente Donald Trump tenía varias estrategias que unas agencias rusas les estaban ayudando. Entonces, eso está mal, porque no debe haber intervención por parte de otros países. Un proceso democrático, un proceso, sí, una celebración electoral, debe competir solo a los mexicanos, y también esta parte de política se debe competir solo a los mexicanos, no debe haber intervención extranjera. ¿Está claro? Y la ¿Sí puedes capacitación hablar de es política? la capacitación es para, o sea, que les enseñen a dar los discursos o para lo que van a hacer en su campaña. Mira, mira, el marketing, la función del marketing en realidad es generar estrategias de posicionamiento. Tú tienes un producto, una persona, o un producto, un servicio, una persona. Y la función del marketing es crear cualquier estrategia por medios digitales, por medios tradicionales, lo que sea necesario para posicionarlo en un lugar. Entonces, eso es lo que hacen las agencias. ¿Y qué te van a enseñar? Todo lo necesario. Necesito un cambio de imagen, te hacemos un cambio de imagen. Necesito que mejores tu discurso, te ayudamos con tu discurso. Y se van a buscar todas las estrategias para posicionarte. Así que te enseñan de todo un poco. Te enseñan O de sea, todo como un si poco. fueras un producto en el mercado, pero políticamente Es que en no. realidad eres un producto. Es que en realidad eres un producto. Eso es el marketing, esa es la función del marketing, es posicionamiento. Lo que sea necesario, si necesito poner botargas y edecanes, lo que sea necesario. Si tienes que besar bebés, si tienes que apoyar al movimiento LGTBI+, si tienes que apoyar todo, cualquier estrategia que te ayude a ir subiendo en la tabla, por así decirlo, de posicionamiento, es marketing. Cualquier estrategia. Y digamos que hay muchas estrategias que están muy fijadas, pero cualquier cosa que te dé un puntito es marketing. Cualquier estrategia. ¿Está claro? Sí, Sí, eres un gracias. producto. El candidato es un producto. El candidato es un producto, por supuesto. ¿Ok? Vamos al artículo 10 constitucional. Los habitantes de los Estados Unidos mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la ley federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, la Armada, Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. Acá, por ejemplo, obviamente con permiso se puede tener armas, pero si no me equivoco, no la puedes andar, tiene que estar en tu domicilio. Y algo muy importante, estas armas no pueden ser de estas instancias, porque digamos que son de mayor daño y son de uso exclusivo. Si tú tienes un arma del ejército, es porque la adquiriste de manera ilegítima, la adquiriste de manera ilegal porque no te la deben vender. Y pues obviamente las condiciones van variando según el estado, pero sí puedes poseer armas. Y como les dije, según yo, es dentro del domicilio, o a menos que te dediques a algo como por ejemplo la caza o practiques porque algunos lo ven como deporte, necesitas un permiso. Hace poco el familiar de un conocido viajó a la Ciudad de México por un arma que era para cacería, pero para poder ir a buscar el arma y poder transportarlo, necesitaba un permiso. Como se fue en vehículo, en carro, perdón, para el transcurso de regreso necesitaba ese permiso. O sea, sí, y obviamente no lo puede andar, pero pues sí se puede tener armas en domicilios. Ok. Estamos Y hablando de lo libertad.
Y lo de las armas que dice que pueden servir para defensa, Dime, ¿lo de qué? las armas que pueden servir para defensa, ¿Qué pueden y ser? si, ajá, si se mete alguien a tu casa y tienes tu arma y lo matas, o sea, ya no sería como que un delito también. Eh, Acá, lamentablemente, esa es una de las cuestiones críticas de México. Supuestamente, que si matas a alguien, te pueden demandar. La familia, aunque te haya entrado a robar, pueden demandar. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que se debiese? Obviamente, puedes librártela con muchos juicios, pero de manera inmediata sí te pueden demandar. Porque lo que pudieses hacer es disparar en lugares no vitales, solo para detenerlo, para inmovilizarlo. Sin embargo, pues cuando alguien entra a tu casa, pues reaccionas y ya, ¿no? Pero sí te pueden demandar. Ya no es como antes de que pues fue en defensa propia. Ya el defensa propia no existe como tal, lamentablemente, ¿no? Porque en muchos casos uno dispara y pensando en la seguridad de la familia. Sí te puedes librar, pero con muchas demandas, ¿no? Te van a demandar, pero pues es un proceso innecesario porque alguien entró a tu casa, pero tendrás que inmovilizarlo. Se los voy a poner así de simple. Ahorita que estamos viviendo lamentablemente una época donde hay muchos feminicidios, violaciones, el gas pimienta es ilegal. Hasta el gas pimienta es ilegal. O sea que no lo pueden vender en una tienda. No. Ni los tasers son Pero, ilegales. o sea, si yo uso el gas pimienta, ¿qué pasa? O sea, sí sé que, o sea, es para lastimar los ojos para que puedas escapar, Si pero, tuviese el descaro, la persona de demandarte, te pueden poner una demanda. Tienes que ser una persona muy cínica, ¿no? Pero supongamos que te hacen una revisión y la tienes, te pueden multar. El gas pimienta, el taser son ilegales, lamentablemente, ¿no? O sea, por el caso de violencia que está incrementando en México, lamentable. Dime, Pero, Mateo. ¿por qué son ilegales? O sea, ¿realmente daña de forma permanente o algo? ¿Hay una justificación para que sea ilegal? Porque realmente si lo Sí, ves de una manera, no. la retina es un lugar muy sensible. La retina es un lugar muy, muy sensible y puede, o sea, si tú lo echas de manera general y tu primera reacción va a ser, pues quizás cerrar los ojos, ¿no? Pero si te entra una cantidad fuerte, puede haber daño en la retina. Y también lamentablemente en México y en varios otros países del mundo es cómo demuestras que en realidad te quería hacer daño, ¿no? Quizás solo me estaba acercando y sí tenía la intención, pero usaste el gas pimienta, ¿no? Obviamente si ya hay forcejeo, ahí pues sí puedes demostrar, ¿no? Porque al hacer presión pues puede quedar la marca o incluso un poco morado, ¿no? Pero sí, lamentablemente el gas pimienta, que es lo más simple, está prohibido. Es como un arma blanca. Lamentable, yo sí lo veo, tan siquiera eso que les deberían dejar portar. Obviamente hay personas que aún así lo usan, que dicen, me vale gorro, una demandita, una multa, por cuestión de que yo me sienta más segura, lo portan, ¿no? Pero pues lamentablemente pues es ilegal. ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto? no. Muy bien. Vamos al artículo 11. Todo hombre, cuando hablamos de hombre, habla de hombre y mujer de manera general. En términos antropológicos y sociológicos lo engloba esto, ¿no? Tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte,
salvoconducto y otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho está subordinado a las facultades de la autoridad judicial en los casos de responsabilidad criminal o civil, a las que de la autoridad administrativa por lo que toca a las limitaciones e impugnación de la ley sobre inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes del país. Acá, como mexicanos, todo este artículo 11 es libertad de tránsito y residencia dentro de la República. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, si tenemos los recursos, podemos transitar en cualquier parte de la República sin que en teoría se nos detenga o se nos niegue el acceso. Y de igual forma, si tenemos los recursos, podemos residir, podemos vivir en cualquier parte de la República. No tenemos esa limitación. Y pues también algunos extranjeros, pero obviamente necesitan pedir el permiso para ya ser residentes permanentes, por así decirlo, ¿no? Pero nosotros no tenemos limitantes. De repente, pido maestro, hay de manera gratuita, o sea, obviamente una casa no va a ser gratuita, pero no nos pueden poner límites en las fronteras. Pero maestro, en algunas fronteras hay casetas. Sí y no. Las casetas sirven para un servicio público que requiere más recursos. ¿Cuál sería este servicio público? Las autopistas. Si tú quieres llegar más rápido a un lugar y con mayor seguridad, porque deben estar en buenos estados, pues tomas las autopistas con casetas, que son las que te van a cobrar. Sin embargo, hay algo que se le conoce como por la libre. Puedes irte por los pueblitos, pero vas a tardar más. Pero pues hay casetas porque te están cobrando por el mantenimiento de todo eso y por el hecho de que vas a llegar más rápido. ¿Está claro esto de las casetas? Sí. Y eso que dice de que, o sea, puede haber condicional de la libertad de movimiento si, por ejemplo, la persona tiene como que, o sea, está en arresto domiciliario. Una demanda. Por o supuesto, por una demanda. por supuesto. Y en el caso civil podría ser porque esté en algún juicio por pensión o algo así. O sea, alimenticia. Por alimenticia, no tanto. Pero por sí por algún otro juicio, robo, maltrato, violencia, etcétera, que esté bajo investigación. Lo importante es que, no sé, ya si estás bajo investigación de un crimen, no puedes salir del estado. Si hay un indicio donde sales, te pueden arrestar de manera inmediata. Y pues obviamente si tienes arresto domiciliario, pues por lo general no puedes salir ni de tu casa, o hay ciertas delimitaciones. Cuando estás bajo una investigación, no puedes salir, te lo dicen, no puedes salir, y si sales y te descubren, pues ahí pues ya es un delito, porque te dijeron que no puedes salir. Ahí sí te lo pueden restringir, obviamente. Recordemos, cuando tú cometes un crimen o estás acusado de un crimen, vamos a suponer que sí eres culpable. Sí tienes derechos como humano, pero muchas libertades se te han quitado porque cometiste un crimen. O sea, no te deben maltratar, torturar y chalala, ese tipo de cosas. Debes tener trato digno, bla, 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 pero pues obviamente pierdes libertades. Tanto ya sea por arresto o arresto domiciliario. ¿Dónde me quedé? Ok, vamos al artículo 16 constitucional. Este artículo pertenece esencialmente a las garantías de seguridad jurídica, pero con el párrafo relativo a la correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo registro. Se encuadra también las garantías de libertad. Acá pues son las garantías que te da el poder judicial, o sea, la parte que estás contemplada en las leyes. O sea, tu libertad está contemplada en las leyes.
Artículo 24 constitucional. Todo hombre es libre para profesar la creencia que más le agrade y practicar las ceremonias, devociones o actos de culto respectivos, siempre que no constituyan a un delito o faltas penadas por la ley. Prácticamente, lo que dice acá es que puedes creer en lo que se te pegue la regalada gana. Sin embargo, estas creencias no deben perjudicar la fe de los demás o perjudicar a alguien más. Por ejemplo, acá no es tan de moda, no hay tantos, pero sí hay, pero los cultos y sectas, pues no están reconocidos, y si llevan malas prácticas como sacrificios o ciertos rituales y demás, pues ahí sí pueden ser perseguidos por la ley. ¿Estamos? Sí. Sí. Le voy a poner un ejemplo. En Estados Unidos, que nosotros les robamos la libertad de culto, en Estados Unidos hay muchas religiones. Incluso si ya tienes cierta cantidad de feligreses, de seguidores, ya de manera oficial, se considera una religión oficial. Te piden una cierta cantidad de seguidores. Si no tienes esa cantidad de seguidores, pues eres una secta o un culto, pero que eventualmente si consigue la cantidad de seguidores se puede convertir en una religión ya aceptada. Estamos hablando de Estados Unidos. Pero si no llevan malas prácticas, se pueden considerar una religión. Por ejemplo, en Estados Unidos está aceptada la iglesia satánica. Pero no llevan malas prácticas. O sea, sí, porque también recordemos, para que exista el bien tiene que existir el mal, ¿no? Por así decirlo. Sin embargo, no hacen prácticas, no hacen sacrificios ni demás, ¿no? En teoría, al menos no de manera pública. Y tienen una serie de mandamientos que no están tan descarriados, ¿eh? O sea, también hablan acerca de pues, hacer el bien y algunas cositas. Y creo que ya es oficialmente aceptada. Otra, por ejemplo, los La artistas y cienciología. la gente, sí, la cientología, que prácticamente hablan de seres espaciales, pero es una tendencia muy de gente rica que creen en esto. Tom Cruise y otros artistas creen en la cientología y es aceptada. Está aceptada como una religión ya oficialmente aceptada ante la ley. Pero pues es esto, si no tus prácticas no perjudican a tantos, no perjudican a nadie, perdón, y ya tienes una cantidad de seguidores, al menos en Estados Unidos son más libres con respecto a esto y los aceptan como religiones, como tal. Acá no llegamos a tanto eso, porque hay que ser sinceros, acá predomina una religión y las otras, pues sí, tenemos pequeñas comunidades, pero pues predomina la religión católica, ¿no? En los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios y las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección de la industria. Esto es sumamente importante. Esto es sumamente importante. Lamentablemente no se cumple como tal, como debería ser. ¿Qué es un monopolio? ¿Cómo se llama? Cuando una empresa tiene el control total de un comercio específico. Excelente, gracias. ¿Cuál es el problema con los monopolios? Primero que nada, el modelo capitalista no lo debe permitir. Estamos en un modelo capitalista.
les recuerdo. Cuando una empresa tiene el control total sobre un producto, un servicio o un recurso que se convierte en indispensable para una nación o para un pueblo, la empresa puede subir y bajar los precios como se le pegue la regalada gana. Obviamente, siempre es a la alza, no a la baja. Entonces, esto hace que, pues, estés a merced del monopolio. ¿Qué es lo que pasa en algunos países comunistas? Que en los países comunistas hay mucho monopolio. ¿Y quiénes creen que son los dueños de los monopolios? El gobierno. El Estado, el gobierno. Y obviamente, esto les sirve como manipulación o para tener el control en lo que viene siendo el país o el lugar donde tienen el control. ¿Qué es lo que pasa también? Cuando existen monopolios, como no tienen competencia y pueden subir los precios como se les pegue la gana, o incluso decir, ay, se gastó, si no sé, el arroz se volvió un recurso indispensable, se gastó, pero esto puede ser para debilitar a la población que está a punto de alterarse, no lo sé. Puedes manipular fuertemente, ¿no? Lo importante acá es que también cuando eres un monopolio, no tienes competencia, por lo que no tienes la necesidad de ¿qué? De mejorar tus productos o bajar el precio. De mejorar tus productos o de bajar el precio, es correcto. Entonces, por lo general los monopolios son sumamente obsoletos, sumamente innecesarios. Cuando tú metes una empresa para hacer competencia, o dos o tres, tienes que renovarte, tienes que mejorar, porque si no lo haces, te extingues. Y puede pasar basta con un año que no te renueves y caigas como empresa. Esto en términos comerciales. Sin embargo, para evitar este control que tienen, por ejemplo, en algunos países comunistas, están prohibidos los monopolios en México. Sin embargo, el Estado, si no tiene un monopolio, no tiene dos monopolios, al menos no permite tanta competencia o le pone muchas trabas a la competencia. Y eso también es perjudicial, pero como lo está haciendo el Estado, te tienes que aguantar. Antes había un monopolio en la industria telefónica. ¿Quién era el monopolio? Telmex. Telmex. Telmex era un servicio muy caro. Si tú querías hablar al extranjero, es más, hablar a otro estado te costaba entre 3 a 5 pesos el minuto. Y aparte la otra persona debía tener crédito y se le iba a cobrar también a ellos algo que se llamaba roaming. Imagínense, a lo que pagamos ahorita es caro esto. Sí. Sí. Hablar a Estados Unidos y Canadá, creo que costaba, no sé si 5 pesos tal cual o 10 pesos el minuto, no recuerdo. También, pues existía el roaming. O sea, esto era carísimo. Ya no era un monopolio porque ya se le había, porque en México desde hace tiempo están prohibidísimos los monopolios. Sin embargo, no se le daba esto estamos hablando de teléfono local, de casa, vaya. Bueno, acá cuando hablamos de roaming es cuando ya es con celular. Pero ¿qué es lo que pasa? Telmex es una institución que se creó muchas décadas atrás y ya tenía toda la estructura. El que entrara una nueva empresa era competir contra un gigante del país. ¿Qué es lo que pasaba a las competencias? A pesar de que ya se le había vendido
no solo a Carlos Slim. Carlos Slim es el accionista mayoritario, pero en realidad Telmex tú puedes comprar acciones de Telmex, pero comprarías el 0.00001%. El principal accionista, pues, es Carlos Slim. Pero, ¿qué es lo que pasa? Telmex no tenía competencia. A pesar de que en México no había monopolios, no le daban libre entrada o no se les facilitaba la entrada a la competencia. Y por eso Telmex tenía todo esto. Ya luego comienzan a entrar otras competencias, ya no les queda de otra porque pues están prohibidos los monopolios y de poquito en poquito van entrando otras como Axtel, Nextel, AT&T, bueno, que era Unifón, o Yusacell, Movistar, y pues ya hay libertad, ya hay competencia, pero eso se logró hace como entre 5 y 8 años. ¿Y qué pasó con los precios? Bajaron. Bajaron. Ahorita con 100 pesos tienes llamadas a toda la República y no te la cobran por minuto. Ahora vamos a suponer 14 días, pero pues son 14 días. Ya no es por minuto. También tienes pues cierta cantidad de datos a internet, redes sociales y en algunas telefonías como por ejemplo AT&T, yo soy AT&T, tengo llamadas a Estados Unidos y Canadá no lleva acento en la primera A, perdón, a ver, me está tapando esto, y Canadá. Esto lo podía hacer con 100 pesos hace tiempo. Hace No. 5 años. No, porque hay libertad de competencia. En México, pues no hay monopolio como tal, guiño, guiño. Se acabó el monopolio, o sea, no está permitido, pero le ponen trabas a la competencia. ¿Cuáles son las grandes industrias que le pertenecen al Estado que pudiésemos considerar con un poquito de características de monopolio, que le ponen trabas a la competencia? CFE, hace poco Pemex, ahorita no estoy muy seguro, y ya creo, no sé qué otra. ¿Por qué creen que es cara? La gasolina también es cara, la electricidad es cara, porque no se le ha dado libertad para entrar a la competencia, se le pone trabas, porque son monopolios que le pertenecen al Estado. Que te dicen, no, sí se puede, sí pueden entrar. Ahorita en Pemex, en las gasolineras, se le han permitido a gasolineras de otros países entrar y traer otras gasolinas, pero la cuestión del transporte, de cómo transportan y digamos algunos impuestos que se les cobran, hace que terminen quedando en el mismo precio. Porque obviamente el gobierno le va a poner trabas para que siga predominando. En el caso de la Comisión Federal de Electricidad, tú puedes poner paneles solares, pero te cobran impuestos que le tienes que pagar a la Comisión Federal. Y si te sobra energía, se la tienes que dar a la Comisión Federal de Electricidad. Y podemos considerar que el servicio de la Comisión Federal y de Pemex son buenos. No. No, por supuesto que no. Y acá están metidos políticos y grilla y demás. Pemex está endeudadísimo. Pemex, en vez de generar ganancia, genera deuda. Porque también eso, al pertenecer al Estado, se coluden con la corrupción. Pemex, pueden checar, Pemex en vez de generar ganancias, genera pérdidas. Por eso les dije el otro día que privatizar Pemex para mí se me hace una buena idea. Pero está un tema muy sensible que es lo que viene siendo la nacionalización de la industria petrolera que llevó Lázaro Cárdenas. Entonces,
Por eso no se hace, ¿no? Por el peso histórico que tiene, pero la verdad es que está lleno de corruptos y privatizarlo para mí sería una mejor opción. Pero bueno, acá ya echamos un poquito de choro político, ya echamos un poquito de historia también. Vamos a garantías de propiedad. Pero está claro por qué deberían estar prohibidos los monopolios, para evitar el control de los recursos, principalmente por eso. Sí, pues, sí. Ok, garantías de propiedad. El derecho de propiedad está garantizado por el artículo 27, la cual establece la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional correspondiente originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo el derecho de propiedad. Acá, con respecto al derecho de propiedad privada, obviamente, pues la primera repartición, pues lo comenzó a hacer el gobierno, ¿no? Pero, pues, acá, una vez que tú tengas tu casa, pues necesitas tener el papel, la propiedad, lo que ya te hace acreedor a lo que viene siendo la propiedad privada, el derecho de piso, como quieran llamar. Y ya con esta propiedad privada, pues ya demuestras que es tuyo. Acá, con respecto a lo de aguas, acá, según la Constitución, el agua es de todos los mexicanos. La podemos disfrutar. En realidad, ¿qué es lo que te cobra la Japaya aquí? ¿Te cobra el agua como tal? No, No. Como que llega a tu casa, ¿no? ajá. Efectivamente. La Japay te cobra el servicio de drenaje o la tubería que llegue a tu casa, porque el agua le pertenece a todos los mexicanos. Obviamente, si te venden un agua purificada, pues te están cobrando por el proceso de purificar el agua para que no tomes agua salada y contaminada, ¿no? Pues eso es lo que te cobran. Pero en cuestión de aguas, de mares, océanos y demás, es propiedad de todos los mexicanos, incluso las playas también. Han habido videos, reportajes. Obviamente acá los hoteles, los dueños de los hoteles tienen mucha influencia, pero en teoría han hecho la prueba solo para calar a los empresarios y al gobierno. En Cancún he visto que hagan la prueba, o en la zona, en la Riviera Maya, que unos vacacionistas, es con toda la intención porque está grabado, se cuelan entre las playas que están dentro de los hoteles y empiezan a poner sus sillas y demás y todo, y va la seguridad del hotel a sacarlos. Y dice, no, las playas y las aguas le pertenecen a todos los mexicanos. Por lo que usted no me puede correr de aquí. Obviamente son hoteles de lujo y estas personas van pues en fachas y demás y estaban dando mala imagen, pero en teoría, según la Constitución, no los pueden correr. No deberían correrlos. Al final no recuerdo en qué quedó el video, pero las playas y las aguas mexicanas le pertenecen a todos los mexicanos. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Permítanme un segundo, chicos. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a las garantías de seguridad jurídica. El individuo goza de seguridad frente a la actividad del Estado,
misma que se encuentra consagrada en los artículos siguientes, 14, 15, 16 y 17. Ok, vamos. 14. A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en prejuicio de alguna persona. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede modificar una ley y perjudicar a una persona. Incluso, acá chicos, si tú fuiste juzgado bajo ciertas normas y ya se te dictó sanción y digamos que se te dio 5 años de prisión, si en 6 meses entra una nueva, cambia la ley, no lo sé, y ahora ese delito se cambia a que son 15 años, para ti ya no aplica. No, cuando hay una modificación en la norma, no te perjudica, porque fuiste juzgado bajo otras normas. Ojo, en caso de que esta modificación de ley te beneficie, sí puedes solicitar este beneficio. No sé si se entendió. Sí, me... Sí, Repito, tú entraste y cometiste un delito, se te da una sanción de 5 años y en 6 meses se cambia la sanción que ahora son 15, a ti no te perjudica. Pero supongamos que se cambia a que ahora van a ser 3, tú sí puedes solicitar el cambio. Ok, vamos. Artículo 15. No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país de donde cometieron el delito. La condición de esclavos ni de convenios o tratados en virtud de lo que se alteren las garantías y derechos establecidos por esta Constitución para el hombre y para el ciudadano. Acá, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Si acá habla más que nada de la extradición, ¿no? Son los convenios que se han realizado para la extradición, que si no se tiene convenio, no se debe extraditar a las personas, sobre todo si son perseguidos políticos. ¿Qué quiere decir esto? Si en realidad, pues, está siendo perseguido por, no sé, lo tacharon como traidor, pero también es un enemigo político del régimen actual, se le debe dar refugio y no extraditarlo. Y también se espera lo mismo. Por ejemplo, en México hace tiempo, hace un año o año y medio, se le dio refugio político a un expresidente. ¿Alguien sabe quién es? el de Bolivia, ¿no? A Evo Morales, el de Bolivia, Evo Morales. Como en realidad estaba siendo perseguido políticamente porque lo derrocaron, pues obviamente el nuevo gobierno iba a exigir su extradición, pero pues no, como es un reo político, un refugiado político, no se le extradita. Pasó con Estados Unidos que creo que era George Snowden, que reveló que el FBI estaba entrando en los datos de los civiles. Esto viola una garantía individual de derecho a la privacidad. Y él se fue y lo publicó desde Rusia y otros países le dieron apoyo. En realidad estaba denunciando a su pueblo, estaba denunciando a su propio gobierno y lo querían extraditar porque pues, era una especie de acto de traición. Sin embargo, los que estaban actuando mal era el gobierno norteamericano porque estaban espiando. O sea, puede pasar este tipo de cosas, ¿no? Donde existe esta parte del refugio político o asilo político.
Pero pues también el mexicano puede pedir asilo político en otros países. Artículo 16 constitucional. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posiciones. Acá ya lo habíamos visto, solo los que no habíamos visto el artículo. Artículo 17. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Los tribunales estarán expeditos para administrar justicia en los plazos y términos que fije la ley. Les voy a dar unos hack life que espero que nunca lo tengan que aplicar. Pero si tú le debes, sobre todo acá a Electra, a Coppel, Sears o a quien fuere, al mismo banco, no te pueden encarcelar, ni siquiera pueden entrar a tu domicilio. Te tienen que demandar, la demanda tarda. También si tú tienes una deuda con alguien, tarda. No te pueden encarcelar por deber. Lo más que pueden hacer es desbienarte. Lo voy a escribir en el chat. Es como embargar, ¿no? Eso. ¿Cómo? Embargar es el embargo. Es un embargo, efectivamente. Pero Bueno, el desbienarte es una estrategia, ahorita les digo. yo leí que... Dime. Perdón. O sea, me puse a investigar de No, eso. adelante. Y según Adelante. términos mercantiles, no te podían embargar si debías como que una cantidad mínima. Y pues para eso igual se requiere una demanda, ¿no? Y para embargarte nada más van a embargar la cantidad que tú debas, o sea, no te van a quitar tu casa, si solamente debes 5,000. Lo equivalente. Exacto. Claro, por supuesto. Tiene que ser lo equivalente. Por 10,000 pesos no te quitan la casa. Das lo equivalente. Sin embargo, te voy a decir qué puede pasar. Acá hay dos vertientes. Acá hay que tener en consideración muchas cosas. Supongamos que pediste 40,000 pesos de préstamo. Yo soy banco, te lo presté. Me dejaste de pagar. Y me dejaste, ahora sí que tenemos, el único bien que tienes es la casa. Dices, no, pues por 40,000 pesos no pierdo la casa. Lamentablemente, si dejas de pagar, ¿qué es lo que te van a cobrar? Los intereses. Y los intereses cada vez crecen más y más y más y más y más y más y más. Cuando tú ya quieres pagar, te van a decir, me dejaste de pagar 6 meses, ¿quieres que te respete tus pagos? Págame esos 6 meses más los intereses. Y se vuelve en una deuda impagable, porque incluso con los intereses ya duplicaste lo que debías. Entonces ya llegas a la cantidad, más o menos ya una cantidad más fuerte. Puedes seguir y seguir y seguir y seguir. Ah, pues está bueno. No te voy a pagar, pero tampoco me puedes arrestar. Me cambio de residencia, no lo sé. Pero ¿qué es lo que pasa? El dejar que crezcan los intereses, esos 40,000 ya no son 40,000. Puede que ya sean 80, ya sean 120 por los intereses. Y allá ya se podrían Dime, quitar Arely. mi casa. Cita tonta, sí. Puede haber una estrategia que se llama, la estrategia es desbienarte. ¿Qué sería desbienarte? Deshacerte de los bienes. Pero, o sea, en el caso de que yo les deba a alguien, hay una institución, ¿no?, que proteja al deudor. ¿Me puedo ir allá Sí. para pedir apoyo? Pero
¿Qué es O lo que deberías hacer? ¿Qué sería lo tratar, correcto? tratar directamente la De deuda. negociar. Tratar de negociar. De todas Tratar de que te maneras, hagan una reestructura. sé que Ujú. los bancos o las instituciones, cuando les lleves, venden tu deuda a despachos. Entonces, los Pero aún despachos así, rematan aunque lo la vendan a deuda, ¿no? despachos, las rematan. Pero, por lo general, pasa lo siguiente. Los bancos no son tan agresivos. Los despachos eran agresivos porque compraban súper baratas las deudas y llegaban y págame, ahora me debes a mí. Eso no se puede hacer. De hecho, ya es ilegal eso. Ya no se puede hacer. ¿Y qué era? Págame, págame. Yo a ti, yo no hice ningún convenio contigo, no tengo por qué pagarte. Y eran muy agresivos. Págame, si no, que sé, te voy a demandar. Y usaban recursos, los disfrazaban como recursos legales, pero en realidad no te pueden hacer nada. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente se vuelve molesto que te estén yendo a ver cada 2 o 3 días. Pero si no les abres, no pasa nada. Y te empiezan a amenazar y amenazar y amenazar, pero no pueden hacer nada. Y todo esto ya está prohibidísimo. Sobre todo el comprar deudas. Una estrategia simple, sin complicaciones. Bueno, sí tiene un poquito de complicaciones, pero te va a costar. Si tú, no sé, es un ejemplo retórico. Si papá, mamá tiene una deuda y tiene una casa, que le ceda la casa a los hijos. Se llama desbienarte. Si tú no tienes bienes, ¿qué te van a quitar? Obviamente vas a estar en el buró de crédito y nadie te va a dar crédito nunca jamás en tu vida. Pero si Pero no no tengo perdió. bienes, ¿cómo? Pero no perdes nada, exactamente. Si no tienes bienes, no te los pueden quitar. Entonces, esta también es una estrategia, desbienarte, ceder tus bienes. Ojo, eso tiene que ser antes de la demanda. Si ya sabes que no vas a pagar y que puede que te metan una demanda, te desbienas antes de la demanda. Eso tiene que ser antes de la demanda. Ok. De preferencia, ¿no? Sí pudiese ser después, pero de preferencia que sea antes de la demanda. Otra cosa, también, recuerden que papelito habla. No sé, le prestaste 10,000 pesos a tu hermano y fue apalabrado y quieres que te devuelva, no lo puedes demandar. Fue apalabrado. Porque no hay un papel de por medio. Obviamente en un banco, en una empresa como Sears, que es una tienda departamental, ahí sí hay un contrato de por medio, ¿no? Lo recomendable también sería que notifiques y que te hagan una reestructura o pedir que te aguanten. Sí se puede, pero la gente no lo sabe. Por ejemplo, en el caso de Infonavit, pues también es un contrato. La gente cree que Infonavit es adivino, te quedas sin chamba 2, 3 meses, 4 meses, dejas de pagar, obviamente generas interés. Pero si tú vas a Infonavit y dices, oye, aguántame, me quedé sin chamba, luego lo reestructuramos, se puede, pero se cree que estas instancias son adivinas, ¿no? Tienes que dar la cara, tienes que decir qué está pasando. Y sí te pueden hacer una reestructuración. Obviamente se va a mostrar la disposición que quieres pagar. Pero bueno, ¿está claro esto? Sí. No te puedes ir a la cárcel por esto. Te pueden quitar bienes, pero si te desbienas, no pasa nada. No te pueden quitar algo que no tienes. ¿Ok? ¿Y qué más decía? Ah, lo que sabemos, no se puede hacer justicia por sí mismo. Maestro, Ya lo habíamos una dicho. pregunta Dime. de lo anterior. Dime, ¿Y si, dime. por ejemplo, le cede una señora que deba y se compra un carro y para desviarse de eso se lo da a su hijo? El hijo, o sea, ya es como que responsable del vehículo, ¿no? O sea, Sí, claro, si por la mamá supuesto. está usando y lo choca, van a ir a buscar al hijo. Sí. Es que depende también del tipo de seguros. Hay algunas empresas de seguro que te protegen a quien esté manejando, no necesariamente al dueño. Depende de qué tan buena aseguradora contrates. O sea, pero la persona que se adueña o que le cede la propiedad o el bien ya es como que el responsable, ¿no? De lo que le pase Ya a es el este. responsable del vehículo. Sí,
Sí, sí, sí. Maestro, entonces, si, por ejemplo, como dijo mi compañera Jane, si la mamá está utilizando el auto después de habérselo cedido a su hijo, entonces la señora tendría un usufructo. Pues si solo se lo están prestando, no. Si solo te lo presté de que, voy a la tienda, no es un usufructo. Para que exista un usufructo tiene que haber un contrato. De que ya te lo cedí, réntamelo. Obviamente no pasa eso. Para el usufructo tiene que haber un contrato. Si, por ejemplo, no lo sé, le compré el carro a mi mamá para que no se lo desvienen, guiño, guiño, y se lo presto para ir al súper, que va a tardar 1 hora, 2 horas, no es usufructo, se lo presté nada más. ¿Sí me Ok, explico? sí, Por ejemplo, oye mamá, te compro el carro, pero mi mamá quiere rentarme el carro para ser Uber, ahí sí hay usufructo. Pero si se lo estoy prestando para ir al súper, no hay usufructo, es un préstamo ya, que es espontáneo, no necesitas un contrato. Para que exista usufructo tiene que haber un contrato. Ok. Artículo 18 constitucional. Solo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a prisión preventiva. Acá con respecto a pena corporal, en realidad no hay como tal, porque una pena corporal ya es tortura, y en México está prohibida la tortura. ¿Qué pudiese ser? Que tengas que estar esposado, que tengas que estar, bueno, acá, con respecto a que merezca pena corporal, es que estés esposado y te mandan a prisión preventiva y estás encarcelado. Pero pena corporal como tal, tortura, no hay. O acá, principalmente, acá se hace referencia al uso de la fuerza en caso de que te pusieras agresivo y demás y te tengan que arrestar. Pero penas corporales como tal no deben existir porque es considerada tortura y en México está prohibida la tortura. Guiño, guiño. Acá es para poder usar la fuerza. Artículo 19 constitucional. Ninguna detención ante la autoridad judicial podrá exceder el término de 62 horas a partir de que el indicio sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión y siempre que de lo actuado aparezcan datos suficientes que acrediten los elementos penales del delito que se impute al detenido y hagan probable la responsabilidad de este. ¿Qué quiere decir esto? Que si cometiste un delito, te arrestan. Si no se comprueba o no hay evidencia suficiente en 72 horas, ¿qué es lo que puede pasar? Te pueden liberar si no hay pruebas suficientes. Esto, chicos, ojo, esto es de manera constitucional, pero puede variar de cada estado. A mí me pasó lo siguiente, hace tiempo estaba durmiendo, estaba en mi casa alegremente durmiendo y mis perros comenzaron a ladrar, pero pues era la madrugada y demás, hasta que pues ya el ruido es muy inminente y mi papá me despierta. Había dejado mi carro afuera y cuando vemos no habían espejos. Un vecino salió y dijo, no, pues sí escuché ruido y demás, y era un muchachito, eran 2 muchachitos, bla, 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 bla. Y pues mi vecino habló a la policía y todo, mientras mi papá y yo pues nos subimos al carro y estábamos buscando a estas personas. Al final la policía los logra agarrar y estaban un poquito pasaditos de copas y de otras sustancias. Y no solo a mí me lo había hecho, se lo había hecho, le habían quitado los espejos a los demás vecinos. Y esto en acto vandálico, porque los rompían, o sea, ni siquiera para decir los voy a revender, ¿no? Pero bueno, agarramos y le dijimos a la policía, pues te acompañamos a la fiscalía, ¿qué onda? Demás. Y el policía, recordemos que también los policías no son expertos en derechos y no se actualizan lamentablemente.
No, jefe, puede ir, cuando se despierte, sigan durmiendo y vaya. Y ya mete la denuncia. La verdad es que pues los espejos son 500 pesos, pero mi sed de justicia, y que sean castigados, pues yo iba a proceder a una denuncia. Llego y me dice que no puede proceder, que porque debí ir de manera inmediata a meter la denuncia. Me fui a trabajar, esto es algo muy importante. Me desperté, pues dije, pues voy a trabajar, ni modo, sin espejos, y fui como a las 4 de la tarde. Habían pasado 12, 13 horas. Me dijeron que no procedía, que porque debía ir de manera inmediata. Ojo, también me lo pudieron haber dicho porque es como que, brother, por 500 pesos no voy a encarcelar a estos chavitos. O sea, ahí la misma persona encargada me estaba poniendo trabas. Dije, no, pues ¿quién me va a reponer mis 500 pesos? ¿No? Pues, si no me los van a reponer, pues mínimo que se pasen más tiempo. No, lo que les vamos a dar son 24 horas. No, pero yo quiero proceder. No, es que no se puede. Y a mí me dijeron que porque habían pasado más de 12 horas. Esta regla puede variar según, pues ya les dije, el estado. Y pues también la verdad es que por 500 pesos no iban a arrestar a 2 fulanitos. Y pues al final entró mi papá, que pues medía 2 metros, y le dio una asustadita y les terminamos cobrando, ¿no? Pero pues sí, ahí esto de las 72 horas puede variar según el estado. Pero si no hay evidencias suficientes o no va la persona a meter demanda, se puede liberar. ¿Está claro esto? Sí, maestro. Si les llega a pasar algo así, vayan de manera inmediata. Los policías muchas veces no se actualizan de las leyes. O sea, el policía agarra, va y jala, lo mete. Vayan de manera inmediata, no se esperen. Y muy bien, chicos, son a 1:43. Vamos a dejarlo hasta aquí, porque el artículo 20 pues está muy, muy extenso. Vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy y continuamos el día de